La bienvenida nuevamente es a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver, están viendo a través del 11.2 en televisión digital. En este programa hablaremos respecto a la Constitución y a nuestros pueblos indígenas. Soy Paula Molina y junto a Sergio Campos estamos en la conducción de este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana. Bienvenido también, Sergio. Hola, ¿qué tal, Paula? Bueno, es una jornada muy importante porque hemos visto en el transcurso de los programas precedentes todo lo relacionado con la Constitución. Hemos hablado en primer programa sobre educación, después de la relación de la Carta Fundamental con la salud de la población de nuestro país y hoy día el vínculo que debe existir entre la Constitución política y los pueblos originarios. Hay bastantes publicaciones que se han realizado. Yo tengo una aquí, por ejemplo, en la mano, donde aparece un artículo de Fernando Pairacán, que es profesor de la Universidad de Santiago de Chile, y habla también de la nueva constitución, que será un cambio político que tal vez ponga fin a la postdictadura, entendida como la herencia dejada por esta, que no fue revertida por la concertación de partidos por la democracia, a pesar de la reforma realizada bajo los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Esos puntos son importantes porque se han hecho esfuerzos en el transcurso de los tiempos después del retorno a la democracia por modificar la Constitución, pero nunca en la esencia y sobre todo lo que dice relación con los pueblos originarios. No ha habido un cambio sustantivo que hoy día se aspira a que ocurra en este trabajo que van a realizar durante 9 meses o un año, ¿no? Los 155 constituyentes que ya están convocados para el 4 de julio, Paula. Así es, Sergio Campos, y en esta convención constituyente, además, por primera vez se tiene la representación de pueblos indígenas. Se puede, por fin, responder a una deuda que no tiene 30 años, que como dijo una de las personas en nuestro panel, tiene ya 200 años. ¿Cómo se asumirán estos temas en la Convención Constituyente y en nuestra futura Constitución? El reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, la definición de un Estado, será desde una perspectiva plurinacional o de interculturalidad. ¿Cómo se van no solo a establecer, sino luego a bajar a leyes y a instituciones el reconocimiento de derechos individuales, pero también colectivos? ¿Qué espacio tiene allí, por ejemplo, la libre determinación? ¿Qué pasará con temas como la participación? De eso y otras cosas vamos a hablar con quienes nos acompañan durante este programa. Podemos partir precisamente con el saludo, la bienvenida para Salvador Millaleo, abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros cargos y distinciones. ¿Cómo está, profesor Millaleo? Bienvenido. Mari Compuché, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Tenemos invitación también para esta jornada porque está con nosotros ya Verónica Figueroa Huencho, académica mapuche, postdoctorada en el Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, vicepresidenta del Senado Universitario, organismo democrático de la Universidad de Chile, y profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Casa de Estudios de Bello. También la saludamos, Verónica, y le damos la bienvenida a esta conversación, diálogo, y si puede haber polémica, también sería interesante que se produjera. Mari Compulamien, Mari Compuche, muchas gracias también por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tercer saludo es para Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui desde el 2012, elegido edil en 7 ocasiones desde el año 1992, en el periodo 1996-2004 tuvo este cargo. El 2010 se fue designado gobernador de Isla de Pascua, un cargo al que renunció. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Sí, un saludo cordial a la distancia a todos ustedes, a amigas y amigos aquí presentes, a Salvador, a Sergio, a Paula, a Verónica y a todos los otros que están por ahí en este panel. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues estamos llegando a todo Chile a través del canal de la Universidad de Chile, el 11.1, y al mismo tiempo mediante redes sociales esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Ahora, es interesante ver lo que tenemos y a partir de lo que tenemos,
lo que se pretende hacer en el futuro y de la manera como también esta conversación puede servir de insumo para quienes participan de la Asamblea Constituyente. Por esa razón, queremos invitarlo a escuchar con atención y a leer con precisión el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, porque este capítulo 1 de la actual Carta Fundamental, referido a las bases de la institucionalidad, marca la pauta de donde partimos adelante. Y aquí está para que lo podamos leer y escuchar. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 1 de la actual Constitución referido a las bases de la institucionalidad. En particular, discutiremos a partir del artículo 5 que señala: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Eso es lo que tenemos hoy día en la Carta Fundamental de nuestro país. Lo importante ahora es ver cómo se hace la nueva construcción que Chile está reclamando y de la forma como se puede hacer. Por ejemplo, cuando se piensa en el Estado plurinacional, inmediatamente surgen muchas versiones, pero lo fundamental es que ahí se fija la autodeterminación, ¿no es cierto?, de los pueblos, pero además eso significa que no hay una independencia. Es por lo menos el ejemplo que hemos visto en Bolivia, en Ecuador, también en Bélgica, donde esta experiencia ha formado parte de la construcción política. Por eso que al comenzar yo quiero plantearle a Salvador Villaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que pueda profundizar en un par de minutos esta idea del plurinacionalismo, en qué consiste y cómo debería implementarse. A ver, la plurinacionalidad o plurinacionalismo, Sergio, está destinado a tratar de resolver, de reparar los efectos nocivos de nociones como las que acabamos de escuchar, que están en este artículo 5 de la Constitución vigente. Este artículo 5 señala, bueno, que la soberanía reside en la nación, y con esto nos quieren decir que hay una sola nación en el país y que ella es la titular de la soberanía. Si bien esta idea arranca de una idea que formularon en la Revolución Francesa, tratando de pensar de que todo el conjunto de los ciudadanos formaban una sola nación, en Chile esto tiene una noción que en la práctica es mucho más estrecha. La visión con que Jaime Guzmán se preocupó de redactar este artículo de la Constitución del 80 es que la nación era monolítica, la nación tenía una tradición cultural católica, occidental, no admitía divisiones y tenía que perseguir a los que supuestamente buscaban estas divisiones, los marxistas, los que buscaban la lucha de clases u otro tipo de luchas, tenían que ser controlados, inmunizados por el Estado. Esta noción, esta visión que se incorpora de parte de Jaime Guzmán en la Constitución es la que nosotros queremos reparar, porque es, digamos, la visión que le da una vuelta de tuerca definitiva a lo que ha sido la historia del colonialismo con que el Estado chileno se fundó. ¿Qué significa colonialismo en este sentido? No simplemente es la dependencia de un país externo, es más bien la idea de domesticar a las diferencias culturales y nacionales que hay en un lugar, en este país, por ejemplo, y someterlas a una sola que es hegemónica. Entonces, es una historia del colonialismo interno de desigualdad, de discriminación, de racismo, y la plurinacionalidad trata de combatir eso buscando una noción alternativa, una noción que además no es reciente, sino que compitió con la idea de la soberanía nacional, perdió en su momento, pero ahora se está recuperando, que es la idea de que hay varias naciones en un mismo Estado, esas varias naciones comparten el Estado, comparten la soberanía y la ejercen como una unidad, pero esta unidad al interior asegura las diferencias y las protege. Sobre todo protege a las naciones que han sido históricamente discriminadas a través de ciertos derechos colectivos políticos que permiten que haya representación, que haya participación y sobre todas las cosas autodeterminación en el ámbito interno de parte de estas naciones. Eso es la plurinacionalidad, es decir, es construir una unidad en la diversidad y no imponer más una unidad por la fuerza, por la historia o por situaciones de hecho.
varias capas en las que plantea el profesor Millán Leo. Quiero detenerme con la profesora Verónica Figueroa en el tema de la libre determinación o autodeterminación, que por ejemplo en la Constitución boliviana se entiende en el marco de la unidad del Estado. ¿Cómo se articula esa autodeterminación, libre determinación dentro precisamente de esta unidad del Estado, como hace Bolivia? ¿Cuál es el camino que podría tomar Chile en estas materias? ¿Cómo se articula también con la territorialidad? ¿No es cierto? Cuando hablamos de otro de los aspectos, aunque buena parte de la población, nuestra población originaria vive en poblaciones urbanas y en la ciudad de Santiago, sabemos que hay una conexión estrecha, profunda con el territorio. ¿Cómo se articula ese principio de autodeterminación con los dos conceptos que le menciono, profesora? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que eso, de alguna manera, cuando hablamos de un Estado plurinacional, la libre determinación y la autonomía como derechos que están reconocidos en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, cobra un mayor sentido, ¿no? El problema, yo diría que en el caso de Chile, la historia se ha encargado de invisibilizar gran parte de aquellos acuerdos que fueron muy innovadores en algún momento. Cuando uno mira la historia, cuando nace la República y efectivamente, ¿no? Cuando hay una serie de principios que han vinculado la soberanía a la existencia de una sola nación, negando la preexistencia de las naciones indígenas que habitábamos este territorio, nos encontramos con que hay un debate inicial al nacer la República respecto de lo que significa esa soberanía, y hay muchas intervenciones, sobre todo en la discusión de la Constitución en 1828, que toman la idea, no necesariamente hablando de plurinacionalidad, pero sí hablando de la necesidad de que el Estado naciente chileno respete, por ejemplo, la soberanía y los más de 20 tratados que la corona española firmó, en este caso, por ejemplo, con el pueblo mapuche. Entonces, no estamos hablando de ideas que son relativamente novedosas, sino que lo que estamos haciendo hoy día es más bien una rediscusión a la luz de la emergencia de movimientos indígenas que plantean una serie de demandas y propuestas de carácter político, ¿no? Que tensionan efectivamente la forma de tomar decisiones al interior de un Estado. Y por lo tanto, cuando hablamos del derecho a la libre determinación, una de las grandes tensiones, ¿no?, que estos estados modernos han generado al momento de representar solo los ideales de una nación, es que todos sus mecanismos de participación en la vida del Estado, de representación política, de ciudadanía, de democracia, etcétera, están alineados con esa idea de que solo existe una nación. Y por lo tanto, la libre determinación, hasta el momento, la ha ejercido solo la nación chilena, que es en el fondo la atribución que tienen todos los pueblos en cuanto tales, de definir sin injerencias externas, ¿cierto?, de manera soberana, cuál es el proyecto de vida que quieren llevar adelante, ¿no? Y esa libre determinación viene acompañada de la idea o el derecho a la autonomía, que es que esa forma de definir nuestros propios mecanismos de vida, el proyecto de vida que queremos vivir dentro de este Estado, lo podamos ejercer, ¿no?, estableciendo sistemas de representación propios, es decir, formas de autogobierno. Y ese autogobierno tiene dos expresiones en la vida del Estado, o podría tener dos expresiones. Una es la autonomía para poder decidir, es decir, poder definir de manera vinculante cuestiones que nos afectan y que nos impactan, pero también esa autonomía y ese autogobierno puede tener una representación territorial, es decir, poder ejercer dentro de un determinado, ¿no?, contexto de un territorio niveles de decisión en distintos aspectos culturales, económicos, políticos, etc. Ahora, lo que vemos en el caso de Bolivia, pero en el caso de otros países latinoamericanos e incluso anglosajones, es el reconocimiento dentro de la vida del Estado de esos espacios autonómicos de decisión. Por lo tanto, no implica la autonomía y la libre determinación establecer estados dentro de otros estados, o como uno escucha muchas veces en los debates, ¿no?, sobre todo de una clase política muy poco informada respecto de que esto no pone en peligro al Estado, ni la integralidad del Estado, sino que más bien lo que hace es rediscutir las bases en las cuales se definió, en las cuales se diseñó este Estado. Y como muy bien veíamos en el artículo 5 de la Constitución, donde se definió de manera muy restrictiva la diversidad de naciones que habitamos dentro del Estado de Chile. Entonces, más bien, la invitación es a que esto es una oportunidad para una nueva forma de convivencia,
mucho más rica que la que hemos tenido hasta el momento, basada en esta idea homogénea, ¿cierto? De que somos una sola identidad, ¿no? Una sola nación, que compartimos una misma historia, compartimos diversas historias y, por cierto, múltiples proyectos de vida, pero dentro de este Estado que conocemos como Chile, pero siendo un Estado plurinacional. Interesante lo que dice Verónica para esta conversación que sostenemos con Salvador Millaleo y también con Petero de Monpao. Bueno, en el caso de Rapa Nui hay una situación que uno la mira históricamente y se da cuenta que ahí hay un contraste muy fuerte en cuanto a la relación con el continente. En algunos momentos esta autodeterminación ha sido parte de esa realidad, pero al mismo tiempo la dependencia del continente ha sido muy fuerte para resolver problemas a veces nimios que tiene esta geografía de nuestro país en el Océano Pacífico. ¿Ha habido en algún momento, Petero, la idea de independizarse incluso por esa falta de atención que tiene el Estado de Chile históricamente con respecto a Rapa Nui? ¿Cómo es esta posibilidad, digamos, de la nueva Constitución donde se establezcan parámetros distintos que los que hemos tenido hasta ahora en relación con ustedes ahí en la isla? Rapa Nui desde el día 1 con Chile, estamos hablando 132 años, estableció un tratado. Y es un tratado que está compuesto de 4 puntos principales. Un poco de resumen de ese tratado para contextualizar y entender también de que el aspirar de Rapa Nui es a la plurinacionalidad, el aspirar de Rapa Nui también es a la autonomía. El tratado de Rapa Nui primero habla de el respeto a la investidura de sus jefes, porque quien sanciona este tratado es el Javier Cojitaviri. Tengo aquí a Murphy entrando y saliendo de mi espacio. Disculpen. Se establece en primer lugar en ese tratado entonces de que se respeta la investidura de los jefes. ¿Por qué? Porque evidentemente que la isla, y está claro en la historia, de que hasta ese momento era independiente y soberana. Tenía su sistema de gobierno, tenía su jefe de gobierno, tenía todo. Desde el punto de vista político, administrativo. Las razones del por qué se buscó a Chile también está en la historia. Primero, porque Francia no respondió a la carta nunca de proteger a la isla por el estado en que la isla vulnerable en que estaba en ese momento, porque confluía en esos años, en esos tiempos, estamos hablando entre principio de 1800 y un poquito más, ya en 1900, la piratería y el saqueo de las islas que estaban sin protección y se llevaban a su gente como esclavos. Entonces, el jefe nuestro de la época, el rey que estaba a cargo de la isla, solicita a través de la iglesia de Sagrados Corazones, que ya tenía una representación aquí en la isla desde Papeete, desde Tahití, la protección del país Francia, el protectorado. Y fue a través de una misiva, a través de una carta, y eso no sucedió, no hubo respuesta. Y en el andar, Chile venía saliendo de una guerra del Pacífico, bien airoso, bien victorioso. Aparece en la isla una nave donde venía en ese entonces el teniente de Marina Policarpo Toro, donde visualizó la situación de la isla, se interiorizó el estado de la isla y por su relación familia, amistad con el gobierno de aquella época, Balmaceda, le propone
al gobierno de Balmaceda estudiar la posibilidad de anexar la isla. Y esto no hay que negarlo, esto es una complicidad que ya existía entre la Iglesia, el jefe nuestro, que es el rey, de buscar otra alternativa de protectorado. Tiempo posterior, un par de años después, aparece en la isla ya no el teniente, sino que el capitán Toro, donde venía ya con una misiva formal de parte del Estado de Chile de hacer un tratado para posterior anexar la isla al territorio. Y obviamente que el rey, escuchando las traducciones, porque se hizo una traducción simultánea, con traductores que se trajeron de Tahití, porque el buque venía de vuelta de un viaje de crucero, venía un viaje de instrucción desde Papeete, y trajo a la isla traductores polinésicos. Y entonces, de ahí se provoca este tratado. Y en el tratado, entonces, en primer lugar, hablaba del respeto a la investidura. Segundo materia en el tratado es que Chile pasa a ser un país amigo, un país de protector, un país amigo. Así lo dice literalmente en Rapa Nui y la traducción de Rapa Nui, Chile, país amigo. En segundo lugar, Chile respeta el territorio, respeta la tierra como Rapa Nui. Y eso se hizo a través de un gesto bastante empírica, bastante elocuente, porque el rey lo que hizo, toma pasto y toma tierra y le dice, el pasto se lo entrego a usted, o sea, lo que está en la superficie, y la tierra me lo guardo yo. Y eso está traducido, y déjame decirle que también en todas estas traducciones se ha formalizado en la época de la presidenta Bachelet, por decirle, en primer gobierno, ¿no? Porque don Ricardo Lago Escobar provocó en Chile un estudio de la historia de todos los pueblos originarios para finalmente llegar a un nuevo trato. Lo interrumpo aquí brevemente porque quiero que nos hable más del nuevo trato y quiero además que nos vaya explicando de qué manera no se cumplen o parcialmente se cumplen o qué cambios importantes ahora que estamos en las puertas de un proceso constitucional se pueden integrar a un nuevo ordenamiento para Chile y para todas las naciones que allí conviven. Y quiero invitarlo porque entre los pueblos originarios están, por supuesto, el mapuche, por supuesto el Rapa Nui, el aymara, el deguita, el atacameño, el coya, el yagán y también el cahuéscar. Y tenemos testimonio de uno de las miembros de la comunidad nómades del mar en Magallanes. Ella es paramédico cahuéscar y nos va a contar sobre su comunidad, su relación y sus luchas frente a su propio territorio, que ellos reconocen, el del mar. Soy Leticia Caro, represento a una comunidad indígena, cahuéscar, grupos familiares nómades del mar. Soy miembro de las comunidades indígenas, la Asociatividad de Comunidades Indígenas por la Defensa del Mar. Nos hemos juntado, por ejemplo, para definir cuáles son nuestras prioridades en cuanto a qué es lo que queremos o cómo queremos desarrollarnos a partir de lo que existe hoy. Pero también con la esperanza de recuperar la navegación para todos. Hemos visto diferentes formas de cómo llegar allí. Algunos dicen, postulemos a lanchas que sirvan para llevar a la gente hacia el territorio y también que puede servir como parte de una entrada para el desarrollo de la propia comunidad. Comprendamos al territorio como un todo, no de manera separada. El mar también es territorio, aunque sabemos que territorio quizás apunte a tierra, pero el territorio, el WAES, es el lugar
el lugar donde uno reside, donde uno nace. Y ese lugar está compuesto por mar, tierra, montañas, rocas, atmósfera, etc. Entonces, eso es el territorio. La defensa del territorio, para nosotros, y además quiero hacer hincapié en eso, que en esta defensa del territorio no está incluida todo el pueblo cahuéscar. Somos solo 4 comunidades que nos hemos organizado para ello. Y somos 4 comunidades justamente que nunca han perdido su relación con el mar. Creo que no existe nada que pueda pagar la muerte, los envenenamientos, la asimilación, la pérdida de cosmovisión, la pérdida del lenguaje, los atropellos, digamos, el desarraigo, el asentamiento, la navegación libre y la forma en que uno se pudiese sentir orgulloso de ser indígena. No hay forma de pagarlo. Pero sí se puede hacer un acto reparatorio. Primero, el Estado debe reconocer el genocidio perpetrado a las poblaciones australes y lo que ello ha provocado en las distintas, en esos distintos pueblos. Ese acto reparatorio también debe ir por el reconocimiento de la preexistencia y de que los pueblos no se miden por el porcentaje de habitantes que tienen los pueblos indígenas, se miden por la cantidad de miles de años que han estado en su territorio, como dije antes. Por ende, el reconocimiento de esos pueblos y el acto reparatorio también pasa por que se reconozca a la preexistencia, pero esa preexistencia debe venir con derechos territoriales, no con derechos territoriales de propiedad del territorio, sino de acceso y uso, de que podamos decidir qué se instala o no se instala dentro de nuestro hábitat, de nuestro habitáculo. Eso es súper importante, porque la industria viene arrasando con todo y es lo último que nos queda, el territorio y las memorias. Ahí está el testimonio de Leticia Caro, y es un testimonio que toca varios de los aspectos que se han mencionado ya aquí, ¿no es cierto? Estas conversaciones que datan que tienen una historia, que no surgen necesariamente en este proceso constituyente, sino como decía la profesora Figueroa, como decía el alcalde Paoa, traen largas conversaciones, traen antecedentes que se pueden volver a revisar. Está, por supuesto, la mención al genocidio, que es dramática y dolorosamente común, además, a los distintos pueblos originarios en Chile en términos de persecución, en términos de derechos atropellados en esas comunidades. Quiero preguntarle a Verónica Figueroa precisamente respecto a uno de los temas que toca Leticia y que tiene que ver con el territorio, pero también uno lee en sus palabras con los recursos naturales que allí están, que nos enfrenta a una conversación que es delicada no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué haces con industrias extractivas que están instaladas en territorios y que se basan en la explotación de esos recursos? ¿Cuánto o qué en la Constitución se puede establecer para esa protección de esos recursos? ¿Cómo nuevamente conversan con este reconocimiento a los pueblos indígenas en la Constitución? Bueno, yo creo que este testimonio además plantea o hace muy visible ¿no? las diferencias que también existen dentro de los propios pueblos indígenas. Generalmente se tiende como a englobar o a mirar como si fuéramos entidades homogéneas y no lo somos, ¿no? Los 10 pueblos reconocidos por la ley indígena, el pueblo Selknam, ¿no? Que lleva una larga lucha por ese reconocimiento, el pueblo afrodescendiente tribal, con sus características también particulares, negados de participar en la convención, y efectivamente también como se señalaba, ¿no? Esta idea de la memoria, ¿no? La memoria como un elemento que debe formar parte de la discusión de la Constitución. En el caso Cahuéscar, recordemos, además, ¿no? Gran parte de sus comunidades raptadas, llevadas a ser exhibidas en zoológicos humanos en Europa, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, y estamos hablando de historias además de dolor reciente, ¿no? Fines del 1800. Y eso de alguna manera también plantea lo que ella señalaba.
hay una relación con el territorio, pero también hay una relación con el mar, y por lo tanto las identidades ya no son solo territoriales, sino que también tienen que ver con otros elementos que están presentes en los territorios. El gran problema o el gran tema que tenemos en Chile, como otros países occidentales, es que dentro de la lógica, ¿no?, del pensamiento racionalista, cartesiano, propio de Occidente, tendemos a diseccionar la realidad. Y eso nos lleva también a separar y entender todo aquello que nos rodea como recursos independientes, y que por lo tanto su propiedad, su explotación, también se puede llevar adelante de esa manera. Y tendemos a separar, por lo tanto, dentro de este concepto de tierra occidental, los recursos mineros, los recursos, ¿verdad?, de agua, los recursos forestales, los recursos hídricos, etcétera. Pero dentro de la concepción indígena, todo ello forma parte de un territorio, ¿no? Y de la completitud de un territorio, de lo que en el mundo indígena entendemos además como la MAPU. Por lo tanto, no se pueden separar, ¿no? Todo aquello que está presente en un territorio genera equilibrios, y obviamente cualquier explotación desmedida, ¿no?, por satisfacer estas necesidades infinitas que tenemos los seres humanos, lleva a los desequilibrios, ¿cierto? Lleva a que esa sobreexplotación genere las situaciones de desigualdad, de pobreza, de escasez que estamos viviendo en varios lugares de nuestro territorio, que no afectan solamente a pueblos indígenas. Solamente hay que pensar el caso de Petorca, por ejemplo, ¿cierto?, donde la sobreexplotación de los recursos hídricos, ¿no?, y su, además, ¿no?, propiedad concentrada por parte de ciertos capitales, lleva a este desequilibrio territorial. Y por eso es que es tan importante para nosotros como pueblo que la Constitución no solamente hable de la plurinacionalidad como un paraguas estratégico, sino también de los derechos específicos de la madre tierra, ¿no? La madre tierra como sujeta de derechos. Y dentro de de ese sujeto de derechos, cómo se transforman en bienes públicos, si utilizamos conceptos occidentales, bienes públicos, todos estos elementos que aseguran no solamente la sustentabilidad, sino que aseguran la supervivencia de la humanidad. Es decir, cómo aseguramos a las futuras generaciones que puedan vivir en medio ambientes, ¿cierto?, sin esta escasez que pone en peligro, ¿no?, la propia existencia humana, y no por efecto, ¿no?, de artificial, sino más bien provocada por la actividad de empresas extractivas, en el caso de Chile además, con una matriz productiva muy poco sofisticada, basada principalmente en la explotación de recursos naturales, que es lo que tiene, ¿no?, empobrecida incluso, ¿no?, también a regiones, como ocurre con la región de la Araucanía, aun cuando tiene muchos recursos naturales, ¿no? Pareciera que es paradójico que es una de las regiones más pobres que tenemos en Chile, porque no hay un proyecto, ¿cierto?, colectivo, sustentable, que no tiene que ver solamente con el respeto a estos elementos, sino también verlos como parte de un proyecto de vida colectivo, social, ¿no? Profesor Salvador Villaleo, lo observa usted escuchando con mucha atención, y usted como académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero al mismo tiempo como integrante del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, me gustaría conocer cuál es la visión que tiene con respecto a esta complejidad, de qué manera podría plasmarse toda esta serie de reivindicaciones que se plantean históricamente en una nueva constitución para que eso no se transforme en letra muerta. Bueno, Sergio, lo que plantea es muy importante porque hay una tendencia, sobre todo después de tanto tiempo de negación, de exclusión de sujetos colectivos como las naciones originarias, de pensar que esto puede ser resuelto con un catálogo extenso, así, numeroso y quizá detallado de derechos. Y esto no es falso, digamos, es necesario. Hay un conjunto de derechos que están en el derecho internacional de los derechos humanos. Uno puede calcular unos 35 derechos que están ahí, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2007. Entonces la tentación es pensar, bueno, incorporemos la declaración, incorporemos todos estos derechos, hagamos un upgrade, digamos, subámosle el pelo, digamos, a la Constitución en el sentido de que estén derechos que antes nunca habían estado. Pero esto no es suficiente, porque si así fuera, digamos, uno podría pensar que procesos como que hicieron eso, que fue en el caso de Ecuador y particularmente Bolivia también, hubieran determinado un modelo que deberíamos replicar inmediatamente, que fue más o menos lo que hicieron, incorporar esos derechos.
Y la verdad es que la experiencia nos indica que eso no funciona completamente, que incluso en los países que reconocen más derechos de manera reciente, hay una brecha de implementación, hay una falta de eficacia de esos derechos. Incluso los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia hablaron de la desconstitucionalización, es decir, que aprobaron constituciones con muchos derechos, pero después estas no se cumplían. Es decir, se desconstitucionalizó el país en ese sentido. Entonces, se requiere, además de derechos, se requiere poder, porque en definitiva aquí lo que está en juego es compartir el poder del Estado. Los pueblos originarios requieren ese poder para seguir existiendo y en la medida que requieran para su existencia. No requieren hacer un Estado paralelo, sino más bien tener un espacio protegido, un espacio asegurado dentro del Estado. Pero esto requiere una distribución efectiva del poder. Y esto se logra, digamos, uno, instalando regímenes autonómicos que funcionen, que se respeten, donde efectivamente los indígenas a través de sus autoridades puedan tomar decisiones que sean vistas como decisiones públicas. Se necesita representación política de los pueblos originarios en todo el aparato estatal, desde el Congreso, los gobiernos regionales, los municipios. Se necesita participación vinculante en todas las decisiones que involucren a los pueblos originarios. En definitiva, se requiere repensar la arquitectura del poder, lo que algunos llaman sala de máquinas, digamos, todo el edificio del poder donde si queremos realmente que los pueblos originarios sobrevivan, que su forma de vida persista, que sus conocimientos no solo estén disponibles para ellos, sino para toda la humanidad, ahora que tanto se necesita, lo que mencionaba Verónica, esta noción de los pueblos indígenas a través de sus conocimientos ecológicos tradicionales que sirven no solo para ellos, sino para que todos enfrentemos de otra manera la gran crisis ecológica que estamos viendo. Si queremos que eso persista, tenemos que compartir el poder en las más diversas formas en que el poder toma lugar en nuestra sociedad. Así es, y eso nos lleva, profesor Villaleo, a probablemente una de las disputas más intensas en cualquier tipo de sociedad o comunidad, ¿no es cierto? Que es cómo se reparte el poder, y es lo que se está abordando en este momento en el proceso constituyente ya en curso. Quiero preguntar al alcalde Paoa desde Rapa Nui. Rapa Nui probablemente tiene condiciones, circunstancias relativamente diferentes, no solo por su historia, sino por su distancia física también, ¿no es cierto? Un territorio en el medio del Pacífico, como se describe tantas veces. Alcalde, yo quisiera preguntarle, ¿qué quisiera usted ver en la Constitución? Porque además ustedes tienen la experiencia de decisiones o acuerdos que se toman y que luego no se implementan, ¿no es cierto? Luego no se bajan a las decisiones efectivas, a las normas, a las instituciones que requiere cada territorio. ¿Qué quisiera ver el pueblo Rapa Nui en la Constitución, alcalde Paoa? Paula, me gustaría decirte que para mí la nueva Constitución no es la solución. Me gustaría decirte eso. ¿Por qué te lo digo? Porque la isla se la jugó para modificar la actual Constitución, el 126 bis, donde se crea una suerte de figura muy especial que se llama territorio especial. Eso lo inventamos nosotros, lo creamos nosotros. Hicimos los lobbies que había que hacer para que el legislador del momento entendiese lo que estábamos buscando. A pesar de que habían también algunos legisladores que nos trataban de embaucar y de engatusarnos con el concepto de región de ultramar. Nosotros no quisimos esa semántica y nos fuimos con el territorio especial, porque claramente se iba a confundir con el querer y el aspirar nacional de querer también su propia autonomía desde el punto de vista regional. Entonces, te digo, vuelvo a decir, no sé si pusiera toda mi ficha en la nueva Constitución,
como lo óptimo para lo que nosotros queremos. Yo creo que hay una serie de herramientas, de implicancias que hay que considerar para ese nuevo instrumento, Carta Fundamental. Les quiero decir que les estaba escuchando atentamente, mira lo que dice Verónica, lo que dice Salvador. Llevo 40 años escuchándolo, leyéndolo. Particularmente soy una persona de mundo. Recorro el planeta buscando el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Hoy día, que estoy concluyendo mi periodo como alcalde de 7 periodos, y hubo que salir en uno de ellos entre medio por esta chifulca que se armó y este enredo en este Congreso que nos quitó lo único que tenemos, que es la libertad de elegir. Bueno, otro tema. ¿Qué quiero decir con esto? Es que he recorrido todos los ejemplos que me puedan decir. He recorrido Bolivia, he recorrido Perú, he recorrido Colombia, he estado en Brasil, en 3 ejemplos de islas brasileras. El Pacífico toda. Tengo todos los ejemplos aquí. He estado en los países anglosajones. He estado en Noruega, en Dinamarca, en los Países Bajos. He estado en ejemplos en Eslovenia. He estado en Italia, en ejemplo italiano. En Francia, el ejemplo Corsés. En España, los ejemplos de las Islas Baleares. He estado en Canadá. Y les quiero decir a los profesores, es muy cierto lo que ustedes dicen, de que en algún momento este Estado ha saqueado la riqueza de los pueblos originarios. La ha hecho pobre, paupérrimo. Lo ha hecho de esa manera como para una suerte de debilitarnos y con eso buscar negociar con nosotros. En la nueva Constitución hay que apostar para que exista un royalty indígena al territorio indígena. Doy mi ejemplo. Aquí me están saqueando. Aquí hay flotas pesqueras que entran dentro de las 200 millas nuestras y nos están llevando por redes. Mi querido país no tiene la fuerza para parar eso. Pero nosotros tenemos la astucia y la inteligencia para hacerlo, querido Sergio. Sí, es un problema gravísimo, Petero de Monpao. Yo creo que este elemento que acaba de mencionar del saqueo, que mucha gente podrá pensar, oye, y en Rapa Nui, ¿qué van a saquear, digamos, una isla tan pequeña? Pero el mar territorial chileno, aquí hay un punto también que tiene que ver con lo que se ha planteado tanto por Verónica Figueroa Guencho como Salvador Millaleo. Por eso vamos a seguir avanzando en esta conversación en el canal de la Universidad de Chile 11.2 en el sistema digital y también a través de las redes sociales, porque nos parece muy importante. Queremos invitarlos a conocer otro caso que representa a otro pueblo originario. Este es el de Maritza Quispe, profesora aymara en Arica, en el Liceo Agrícola de Azapa. Vamos a pedirle que nos explique la labor como profesora intercultural y su deseo de proteger la Pachamama, la ritualidad también, la danza, la música y la lengua del pueblo aymara. Escuchemos y veamos lo que ella nos dice, porque es muy importante para esta conversación que tenemos en el canal de la Universidad de Chile. Mi nombre es Maritza Quispe Medina, mujer aymara de acá del norte de Chile, específicamente del pueblo de Chapiquiña, un lugar que queda como a 120 kilómetros de la ciudad de Arica, ¿ya? De profesión soy educadora de párvulos, egresada de un magíster en educación intercultural bilingüe, y en el año 2011 fui a España a estudiar un curso sobre el tema de derechos indígenas, y también en el año 2016 también fui a México a especializarme en un diplomado
para mujeres líderes indígenas. Como mujer aymara, desde mucho tiempo uno ve el tema de las injusticias sociales. Y una de las injusticias sociales que no se veía con el pueblo aymara es tener una educación pertinente para nosotros, porque los colegios no consideraban nuestra cultura dentro de un currículum nacional. Eso se creó a través de un proyecto, un jardín infantil aymara para niños aymaras, desde una perspectiva con un currículum pertinente. Estuve 10 años trabajando en este jardín infantil, desde los carnavales, desde la Cruz de Mayo, desde la siembra de la papa, haciendo el chuño, desde el mes de la Pachamama. Entonces tú ves que durante todo el año el pueblo aymara realiza un sinfín de actividades que son ceremoniales y festividades. Por lo tanto, nosotros de qué maneras incorporábamos mes a mes a ese currículum nacional, a eso incorporamos contenidos de la cultura aymara. Esta cosmovisión que existe es un real aporte para el país. Por lo tanto, dentro de las apuestas de nosotros, que esta mirada, de una nueva mirada de un nuevo país, tiene que ser una relación intercultural que abarca desde el idioma, las tradiciones y costumbres. Entonces, ¿de qué manera nosotros, por ejemplo, podemos preservar lo que tú señalas? El idioma. El idioma aymara hoy en día se enseña solamente a niños, o más bien dicho, a colegios donde tienen una alta población de origen aymara. Pero no debiera ser así, porque si queremos construir, por ejemplo, el caso tú vives en Santiago, en Punta Arenas, donde tú vivas, si tú vives en un país que se llama Chile, igual que nosotros nos enseñan de Grecia, de Roma, y nos enseñan toda la historia que fue, pero no nos enseñan la historia que es ahora, que somos el ahora, porque nosotros los pueblos indígenas nos fuimos, estamos presentes más que nunca, estamos vivos. Por lo tanto, en el currículo nacional se debe incorporar todos los pueblos indígenas desde una mirada, digamos, en términos generales, que todos conozcan por lo menos cómo es la cultura aymara, cómo es la cultura quechua, diaguita, mapuche, licanantá y Rapa Nui. Entonces, hoy en día, claro, la política nacional dice no, donde hay población indígena tenemos que enseñar el tema indígena. Pero ¿qué pasa con el resto de Chile? Por eso es que es importante, sabemos que la educación es la base de formación para construir nuevas identidades y también nuevas relaciones, y queremos una relación que sea armónica. Por ejemplo, yo no concibo un constituyente que pueda defender a los pueblos indígenas sin conocer las regiones donde existen los pueblos indígenas, sin tener reuniones en las regiones, en los territorios. Por ejemplo, me encantaría que acá en la región de Arica Parinacota sesionara por lo menos alguna comisión de los convencionales que pudiera estar sesionada acá, o en Putre, o en General Lago, para que también se conozca la realidad, porque conociendo esta realidad, pues obviamente pueden hacer mayores aportes. La primera tarea, un poco, como digo, las alianzas, el tema sensibilizar a la comunidad nacional que los pueblos indígenas existen, estamos vivos, estamos presentes y tenemos una riqueza cultural milenaria que podemos aportar a esta nueva mirada de lo que es la interculturalidad. Ahí está el testimonio de Maritza Quispe. Ella ocupa en su explicación, en su testimonio, un término que es, imagino, clave en esta conversación y que tiene que ver con interculturalidad. No es solo multiculturalidad, no es reconocerse, no es solo tolerarse, si esa es la palabra, sino es la interculturalidad. Nos quedan 2 minutos para cada uno de ustedes para pasar el limpio. Yo creo que a partir de emplazamientos tan interesantes como el que planteó el alcalde Edmunds Paola, que ha perdido la conexión, esperamos ver si la puede retomar, pero cuando él ha dicho yo no pondría toda mi fe, no pondría todas mis apuestas en el proceso constituyente. Son 2 minutos finales para pasar en limpio y comenzamos con Verónica Figueroa Huencho. Sí, muchas gracias. La verdad es que para los pueblos indígenas esto es una fase más, digamos, de nuestro recorrido en este territorio, y cuando yo entiendo lo que dice el alcalde es que hay muchas esperanzas puestas en la convención.
pero con eso no se termina, ¿no? Las reivindicaciones y propuestas de los pueblos indígenas, y como muy bien se planteaba recién, la interculturalidad para nosotros es también una propuesta política, jurídica, social, de convivencia, que implica cómo podemos interrelacionarnos de manera equitativa. Y eso no es solamente una aspiración, no es solamente una declaración de buena voluntad, sino que se tiene que reflejar en nuestra institucionalidad, en nuestros modelos educativos, en el acceso a distintos derechos, en la participación en la vida del Estado, ¿no? De manera de que no exista una cultura que hegemonice esos espacios, sino que podamos tener efectivamente esa representación. Yo creo que esfuerzos como estos que hace este programa, la propia Universidad de Chile, ¿no? Por descolonizarse incluso a sí misma, ¿cierto? Y pensarse como una institución pública formativa para una sociedad plurinacional e intercultural, es clave. Así que creo que al menos vamos por un buen camino y por una buena senda. Quisiera quedarme con ese mensaje de cierre. Ya, pues en esta pasada en limpio de lo que hemos conversado aquí con los profesores, con el alcalde, le vamos a pedir al académico Salvador Millaleo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que haga uso de sus 120 segundos. Bueno, como 140 caracteres. Muy bien. Bueno, en realidad quienes pertenecemos a los pueblos indígenas hemos visto tantas cosas y hemos visto tantas promesas, entonces la advertencia del alcalde es importante. No podemos poner todos los huevos en una canasta, pero sí tenemos que tener la capacidad de dar un paso a la vez. Esto es de pensar que esta es una oportunidad y que hay que concentrarse en que se ocupe bien. De hecho, es una oportunidad que promete más de lo que parecía antes, donde muchos convencionales han declarado una adhesión a los pueblos originarios y a sus demandas que no habíamos imaginado. Entonces, es una oportunidad interesante, pero hay que darlo bien este paso y después va a haber que dar otros pasos. Cómo se implementa la devolución de las tierras, en el caso del pueblo Rapa Nui, que están en manos del Estado, o en el caso del pueblo mapuche, que están en manos de particulares, cómo se resuelven esos problemas, cómo implementamos un cambio de modelo de desarrollo. Es muy fácil decirlo, es muy fácil identificar que nuestros problemas tienen que ver con el modelo de desarrollo que hemos implementado, pero es muy difícil conseguir un cambio efectivo, que no sea retórica, una promesa que se la lleve el viento. Entonces, un paso a la vez, pero muy concentrados, muy atentos, y aquí todas las advertencias de la sabiduría que hemos acumulado valen para que esto lo hagamos bien. Así es. Quiero resumir rápidamente algunas de las ideas que hemos compartido en esta edición de nuestro programa, que con la Convención Constituyente no se terminan las aspiraciones de los pueblos originarios, que esto es parte del camino, como han dicho en esta conversación, que no exista una cultura hegemónica, es no solo la esperanza, sino el horizonte hacia el cual se orienta el trabajo, que los pueblos originarios tengan representación, tengan visibilidad. Esta es una oportunidad interesante y es necesario ver cómo se van resolviendo problemas que son más complejos y más profundos, no solo la devolución de las tierras, como plantea el profesor Millaleo, sino que un cambio en el modelo productivo para un mejor, no solo respeto, no solo tolerancia, sino efectivamente trasladar el ejercicio del poder, compartir el ejercicio del poder a través de instituciones, normas que hagan realidad aquellas esperanzas que se planteen, aquellos logros que se consigan en la Convención Constituyente en la relación con nuestros pueblos originarios, Sergio. Bueno, ya estamos concluyendo este programa especial sobre la Constitución y los pueblos originarios aquí en el canal de la Universidad de Chile, a 11.2 en la frecuencia de la televisión digital y también a través de redes sociales. Queremos agradecer a Verónica Figueroa Huenchó, académica mapuche, doctorado en el Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile y profesora en el Instituto de Asuntos Públicos de la Casa de Bello. También el agradecimiento para Salvador Millaleo, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y a Petero Edmund Paoa, alcalde de Rapa Nui desde 2012. 7 veces ha sido alcalde, claro que en forma alternada, no de una sola vez. Ha sido elegido edil en 7 ocasiones y eso es muy importante también desde el punto de vista de la representación. En algún momento fue designado gobernador de la isla de Pascua
pero renunció 6 meses después a esa importante responsabilidad en la delegación de poder del Ejecutivo. Les agradecemos a quienes han estado en la audiencia y van a seguir en la audiencia de esta edición del programa, las frecuencias 11.2 a través de UChile TV, transmisiones para la región metropolitana, pero además disponibles en todo el país. Ya, pues vamos a estar siempre a través de la web en la Universidad de Chile, www.uchile.cl, el Twitter, las redes sociales de la universidad, @uchile, y el correo electrónico para quienes quieran escribirnos, para que opinen acerca de los programas que estamos realizando en relación con la nueva Constitución para Chile. Les doy el correo, canaluchiletv@uchile.cl. Les agradecemos sinceramente a quienes han participado de esta conversación y a usted que ha seguido con atención Palabra Ciudadana, le invitamos a que siga la sintonía del canal de televisión de la Universidad de Chile.